Bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta segunda cita de esta segunda entrega de diálogos de películas centrada en el cine español, que comenzó el curso anterior y cuya orientación sirve no solamente para poder hablar y tratar temas diferentes sobre la historia y conocer mejor la historia de nuestros cines, sino que además, en este caso concreto, tiene como elemento añadido el que sirva de campo de preparación, de actividades de preparación para lo que todos ya sabéis, que es la entrega de la ceremonia de entrega de los Goya en Granada, que tiene lugar el año que viene, justamente en febrero del año 2025. Entonces, desde Cine Club y de Aula de Cine comenzamos justo hace un año, en febrero de este mismo año, 24, una serie de actividades, tanto proyecciones como charlas y sobre todo estos diálogos que nos permitieran hacer un recorrido lo más amplio posible por los diferentes temas ligados a la historia de nuestro cine, poder conocerlos lo mejor posible y para eso contar tanto con entendidos, personas que conozcan temas específicos y que puedan transmitirlo sobre la historia de nuestro cine, a profesionales del medio, a directores, compositoras, como tuvimos la oportunidad en la primera entrega, es decir, que de alguna forma se pudieran tocar casi todos los diferentes ámbitos, no solo del cine, sino también de lo que hoy se conoce, y muchos conocen con el nombre del audiovisual, es decir, ahí también entraba la parte de serie de televisión y aprovecho esto ya para recordar que justamente la primera entrega de esta segunda parte de diálogo de película fue con Salvador Perpiñá el mes pasado, en el mes de septiembre, que como bien sabéis es guionista de televisión y por tanto él nos contó un poco su propia experiencia profesional al trabajar, bueno, pues en la serie que están haciendo ahora para las diferentes plataformas. Hoy, con la invitada que tenemos esta tarde-noche, lo que hacemos es volver a la historia del cine. Y en concreto, pero centrándonos en el cine más reciente español y además el cine de género, algo que comentábamos antes, como se dice, fuera de micrófono, bueno, lo maltratado que ha estado siempre nuestra cinematografía, la idea del cine de género, entendiendo por género, pues justamente todo eso que nosotros podemos entender como cualquier espectador normal cuando se habla de cine de género, western, película de aventura, policíaco, terror, ciencia ficción, que es el tema que nos ocupa, y que de aquí ya ha tenido una pequeña muestra, si recordáis, cuando también en la primera entrega contamos con la presencia de José Abad, profesor de esta universidad, que nos habló del fantaterror, es decir, de las películas fantásticas de terror hechas en España durante los años 60 y 70. Un terreno prácticamente desconocido y que, sin embargo, él nos ilustró que daba como resultado títulos muy, muy reputables de la historia de nuestros cines y películas muy importantes, pero que son aceptadas por el público, pero ninguneadas por la crítica. También hablábamos antes fuera de micrófono, un poco la sensación de que la crítica siempre ha pensado que el espectador español y el cine español no tiene capacidad, quitando en todo caso quizá el cine negro, el cine policíaco, por la implicación social y realista que tiene, porque en toda sociedad hay ladrones, sinvergüenza, gente que hace determinadas cosas, pero no parece que eso sea el elemento a tener en cuenta cuando se habla de géneros en los cuales el terror, otros mundos, la fantasía, la ciencia, todo eso pueda formar parte, como forma parte, lo ha formado siempre del cine norteamericano, o del cine italiano, o del cine francés. Para ilustrarnos sobre todo eso, para hablarnos de la ciencia ficción actual, de ese género tan potente en otra cinematografía y que en España, bueno, en los últimos años se está viviendo de una forma muy interesante, contamos con la presencia de la profesora Débora Madrid Brito, que a la que le agradezco su presencia, haber aceptado nuestra invitación y que antes de nada, bueno, os quiero presentar. Como digo, Débora Madrid Brito nace en Tenerife el año 89, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido en docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y es también colaboradora de la Universidad de Distancia de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Margaret Herrick Library de Los Ángeles y en la City University de Nueva York. Actualmente forma parte del comité editorial de la revista de ciencia ficción del Museo de Ciencia Ficción de Washington y de Latente, que es la revista de historia y estética de cine y la cultura visual de la Universidad de La Laguna. Sus principales líneas de investigación giran en torno al cine español, la ciencia ficción, el afrofuturismo y ha publicado este libro que tengo aquí,
que se llama Creaciones inhumanas, alteraciones y suplantaciones del ser humano en el cine español, que va a ser un poco el punto de partida sobre el que vamos a poder trabajar, donde analiza toda una serie de títulos que enseguida os van a sonar, porque son títulos recientes de la historia de nuestro cine, pero que tienen eso, estar encajados dentro de un género tan extraño, tan sorprendente como para nuestra cinematografía, o por lo menos para lo que entendemos nuestra cinematografía, como es la ciencia ficción. Débora, muchísimas gracias, como te digo, por estar aquí con nosotros. Y te lanzo ya la primera pregunta, que vendría a ser, ¿por qué la ciencia ficción merece la pena ser tratada en un ámbito académico? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme, por supuesto, estoy encantada de estar aquí, para mí es un honor. Y lo comentaba antes, ¿no? El hecho de poder compartir con un público el trabajo que he hecho en este libro, ¿no? Después de mucho tiempo pensando sobre estos temas yo sola, ¿no? Que me encanta tener la oportunidad de que otras personas puedan hablar conmigo sobre esto, ¿no? Y poder contar pues lo que he hecho. Me preguntabas por qué tiene interés estudiar esto, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchas maneras de responder a esta pregunta, ¿no? Yo creo que es interesante como cualquier otra manifestación cultural que se realice en España o en cualquier otro lugar, pues tiene su interés estudiarlo, porque si se ha hecho, por algo ha sido, y alguna motivación ha habido detrás, y algunos elementos de nuestra cultura y de nuestra manera de ser y de pensar están ahí, porque son películas que se han hecho y se han visto, y eso es evidente, ¿no? Pero, ¿por qué en concreto me interesa la ciencia ficción? Bueno, ahí tendríamos que definir un poco qué es eso de la ciencia ficción, que tampoco es nada sencillo. Cuando yo empecé a trabajar este tema, uno de los problemas que me encontré fue hacer un listado de películas, porque eh, cuando veía las películas tenía que decidir si yo consideraba que eran de ciencia ficción o no. Y esto era un gran problema, porque yo tenía que tener muy claro qué era la ciencia ficción para poder hacer eso. Y realmente los géneros siempre están mezclándose unos con otros, ¿no? Puede haber una película de ciencia ficción y terror a la vez, o comedia, policíaca, ¿no? Es muy difícil separar esos límites. Y entonces, estoy pensando ahora por qué te estoy contando esto, pero bueno, sigo y llegaré a donde quiero llegar. Em, bueno, me encontré con un libro de un teórico de los géneros cinematográficos que se llama Rick Allman, donde él precisamente lo que plantea es que los géneros, o sea, que las películas no pertenecen a los géneros, sino que los géneros están fuera de las películas, están en nosotros, en las personas que hablamos sobre las películas, ¿no? Los críticos, los historiadores, el público, los cineastas, las cineastas. Y por tanto los géneros son necesarios para nosotros, no para las películas, ¿no? Para nosotros poder contar historias, para nosotros poder recibir esas historias, poder hablar de ellas, poder reconocer determinados patrones y demás, ¿no? Y en ese sentido, claro, como los géneros están, digamos, en nosotros y no en las películas, se transforman con el tiempo. Van incorporando nuevas iconografías, nuevos elementos, se van parodiando, se van mezclando con otros géneros, y entonces eso hace que sea muy difícil definirlo, ¿no? Tajantemente. No es lo mismo la ciencia ficción de los años 50 en Estados Unidos que la ciencia ficción española del siglo XXI, por ejemplo. Em, entonces, ¿cómo podemos definir la ciencia ficción? Bueno, pues hay otro autor que se llama Telote, que escribe un libro sobre el cine de ciencia ficción. Él es un autor estadounidense que lo que plantea es que, a pesar de esa historicidad de los géneros, de que van cambiando con el tiempo, y de esa discursividad, de que pertenecen a los discursos sobre las películas y no a las películas, sí que hay una serie de elementos que podemos reconocer, que son pues precisamente las iconografías, los temas recurrentes, los esquemas narrativos, em, que sí que pueden ir apareciendo en diferentes momentos a lo largo de la historia, y que nos hacen que nosotros, cuando veamos una peli de ciencia ficción, sabemos que estamos viendo una peli de ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo que dice este autor es que hay tres grandes temas donde se engloban todos los elementos que a lo largo de toda la historia hemos considerado como ciencia ficción. Y esos tres grandes temas son para él, en primer lugar, él lo llama el impacto de fuerzas más allá de la esfera humana, es decir, todo lo que tiene que ver con contacto con otros mundos, otros seres extraterrestres u otros tiempos, ¿no? En segundo lugar están todas aquellas películas que hablan sobre la transformación de nuestra sociedad y nuestra cultura debido a la ciencia y a la tecnología. Y en tercer lugar estarían las películas que hablan de las transformaciones del ser humano o de sus suplantaciones, ¿no? Pues la creación de seres artificiales, por ejemplo.
en estas tres grandes fascinaciones que tiene el género, como él lo dice, podemos englobar todas las películas del género a lo largo de la historia, bien sea una historia extraterrestre o bien sea una distopía científica o un experimento científico, ¿no? Que era el problema que yo tuve al principio de decir, si yo hago una definición de ciencia ficción que, por ejemplo, tenga en su centro, como suele ser a veces, la ciencia o la tecnología, a veces hay películas de extraterrestres donde la parte científica y tecnológica no tienen ninguna importancia, pero sin embargo lo llamamos ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos tres bloques que él plantea me parecía que era una manera de englobar bastante bien todo esto. Entonces, y ahora llego a donde tenía que llegar, ¿por qué me interesa esto? Y es porque estos tres temas son temas que me parecen trascendentales para el ser humano. Y aquí parece que voy a hablar de algo muy filosófico o muy místico, pero es una realidad. O sea, plantearnos qué hay más allá del planeta Tierra, plantearnos qué pasaría si nos encontráramos con una especie diferente, plantearnos qué pasaría si modificamos nuestro cuerpo tecnológicamente. Todo este tipo de preguntas son preguntas súper trascendentales para nosotros como seres humanos, como especie, como sociedad, que las películas de ciencia ficción nos ayudan a pensar sobre estos temas desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que fueran posibles. Algunos de ellos luego se hicieron posibles, como viajar al espacio. Otros estamos batallando con ellos ahora, como la inteligencia artificial, ¿no? Pero la ciencia ficción nos permite de una manera distendida, entretenida y aparentemente superflua, pensar sobre estos temas que creo que son muy importantes que pensemos sobre ellos a nivel social, político y cultural en general, ¿no? Por eso me parece interesante, porque a partir de una peli que nos entretiene y que puede gustar a un público muy diferente, podemos luego discutir sobre temas que son realmente importantes y que creo que son temas sobre los que se debe discutir, ¿no? Me parece que hay una parte ahí que tiene que ver con claro, con el origen literario de la ciencia ficción, antes que evidentemente cinematográfico, y que tú lo has planteado a la hora de hacer las preguntas. ¿Qué pasaría? Hay muchas veces, yo la definición que siempre he pensado de ciencia ficción, que no recuerdo ahora mismo a quién se la leí, era, la ciencia ficción es ese tipo de películas en las que se plantea qué pasaría si. Lógicamente, ese sí tiene que ver con las condiciones que tú has enumerado. Es decir, si contactáramos, si conociéramos que existen seres de otro mundo, si a partir de hoy no necesitáramos hablar, si nos pudiéramos comunicar mentalmente, mediante Ujú. telepatía, si a partir de mañana se descubre un medicamento que nos permite vivir 1000 años, ¿qué pasaría si? Eso es lo que la ciencia ficción de alguna forma intenta plantear. Y claro, lo que tú dices, la conexión es que eso tiene con el inmediato, sobre todo cuando cada vez más va más rápido la parte científica o nos vamos encontrando con problemas como tú dices, la inteligencia artificial, ese qué pasaría así, lo hace como muy cercano, aparte de que normalmente suele tomar como referencia pues justamente eso, una forma que es entretenida, que no es sesuda, sino que, como tú dices, a veces es superficial, pero que al final te acaba dándole, digamos, dándole vuelta. Claro, eso a nivel general funciona muy bien, pero una anécdota o un dicho que se decía en el cine español, yo lo he escuchado decir muchas veces. En el cine español durante muchos años, cuando se hablaba de fantástico, se hablaba de género fantástico, se hablaba de películas españolas con efectos especiales, se hablaba de ciencia ficción. Eso consistía en que el actor o la actriz se cambiaban 3 veces de peluca. Eso por fortuna ha cambiado, pero esa es la visión que se tenía durante mucho tiempo por desconocimiento y o desprecio de un género. ¿Cómo interpretas tú esa conexión que ha existido? Porque tú en tu libro haces un listado perfecto que arranca desde la época muda, mostrando que hay sí ciencia ficción en el cine español. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues, bueno, tú lo has planteado bastante bien, ¿no? Tiene que ver con un cierto desprecio hacia el cine de género en general, donde en concreto la ciencia ficción pues no ha sido uno de los más alabados en España, ni de los más producidos tampoco, porque aunque hay una lista de películas, como tú dices, que yo menciono, pues si hacemos la misma lista de otros géneros, salen muchísimas más, ¿no? Pues solo de spaghetti western o de terror, pues salen listas mucho más largas, ¿no? No es un género que haya sido muy habitual, pero creo que se ha retroalimentado, ¿no? Como se despreciaba el cine de géneros durante mucho tiempo en España, pues se producía poco cine de géneros también, porque no era valorado por parte de la crítica, no era tampoco valorado por parte de quienes proponían financiación para hacer películas, y bueno, esto llevaba a que pues tampoco se produjeran muchas, ¿no? Pero
Yo creo que tiene que ver con una búsqueda del cine español desde muy temprano de su propia identidad, ¿no? En España empezamos a hacer cine, los americanos están haciendo su cine, ¿no? Los estadounidenses, los ingleses están haciendo el suyo, los italianos están haciendo el suyo. ¿Cómo es o cómo debe ser el cine español, ¿no? Y ahí pues empiezan a buscar en tradiciones propias, empiezan a buscar en el folclore español, y empiezan a hacer un tipo de cine que consideran que puede dar esa imagen de un cine propio, ¿no? Esto si avanzamos en el tiempo, ya con el franquismo, pues la idea de un cine nacional pues también está ahí y además se mezcla con otras cosas, ¿no? Como, bueno, hubo de hecho un congreso, unas conversaciones de Salamanca que se les llama en el año 55, donde se debatió precisamente esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el cine español? Y la conclusión a la que se llegó es que había que hacer un cine realista, costumbrista, social, inspirado en el neorrealismo italiano. Y claro, ahí la ciencia ficción pues no encajaba para nada, ¿no? No era lo que se esperaba ni lo que se quería hacer en el cine español. Hubo que esperar un poco más para que esta imagen se rompiera, ¿no? No pasaba solo con la ciencia ficción, sino como tú has dicho, con otros géneros que no se les consideraba importantes, no era el cine que había que hacer, ¿no? Luego también fue muy influyente la teoría de autor de los franceses en los años 50 también, que en España se recibió muchísimo, y luego en los años 60, pues con todo el nuevo cine español, se empieza a hacer un cine y a reivindicar un cine en España que fuera un cine experimental, un cine de autor, un cine que pudiera estar en consonancia con esa moda francesa del cine de autor que hay en ese periodo, ¿no? Entonces ahí, claro, se puede hacer un cine experimental y de autor de ciencia ficción. Pues el ejemplo lo tenemos en los propios franceses de esa época, ¿no? Que estaban ahí haciendo alguna que otra película de ciencia ficción también. La YT, ¿no? Por ejemplo, La de Yeté, X Carter, de Louis está Marker, Fahrenheit Índigo 1 de 451, o Truffaut. sea, hay varias, ¿no? O sea que, por un lado, vemos como el cine de autor se va a plantear en España como una contradicción con el cine de género, es decir, si tú haces cine de autor no puedes hacer cine de género, son cosas completamente apartadas, completamente distintas, pero por otro lado, curiosamente, en Francia no tenían ese problema, ¿no? Godard y otros cineastas, ¿no? Entonces aquí se entendió, por lo menos cuando leemos la historia del cine español, si nos vamos a los libros de historia del cine español o a la crítica de las películas de ese periodo, se entendía que el cine de género y el cine de autor, que era lo que se quería hacer en esa época, eran incompatibles. Entonces, claro, ahí pues no se valoraba, no se financiaba. Luego en los años 80, cuando se empezaron a financiar esas películas que llamaban de especial calidad, pues la especial calidad no era que fuera de ciencia ficción, evidentemente, ¿no? Era que tratara temas comprometidos, que fuera innovadora a nivel estético o a nivel narrativo, etcétera. Em, y ahí la ciencia ficción pues tampoco terminaba de encajar mucho, ¿no? Es a partir de los años 90 cuando sí empezamos a encontrar más películas y por eso mencionábamos lo de cine reciente. Pero bueno, antes de meternos ahí, sí quiero mencionar algunos títulos, por si no les suenan, anteriores, para que sepan. Tú hablabas de la época muda, solamente hay referencias a una película que se llama Madrid en el año 2000, que es una película de 1925, que es una película que se imagina cómo sería Madrid en el año 2000. Es una película que lamentablemente está perdida. La Filmoteca Española no sabe nada de ninguna copia de esta película. Yo no he encontrado ni siquiera un fotograma ni nada que haya sobre el tema. Solamente hay algunas menciones en la prensa de cuando se estrenó en Madrid, pues que fueron, no sé si fueron los Reyes al estreno, hubo algunos personajes, entonces claro, se menciona un poco en la prensa. Pero bueno, quitando eso, que no lo podemos valorar, solamente recuerdo que cuentan que habían como canalizado el río Manzanares y los barcos podían navegar por la Sí, capital, era una un cosa poco eso, así. efectivamente, sí. Era un poco la imaginación que Yo tenían sí en he ese visto alguna momento. foto, pero ya no sé si era una foto o un dibujo donde sí se veía Madrid con los barcos llegando hasta la Puerta del Sol. Sí, Que era cosa claro. así como de estas cosas de, claro, y además un poco jugando ahí, yo entiendo que se juega un poco con el guiño a Metrópolis, aunque es posterior, pero ya hay esas imaginaciones sobre ciudades del futuro, pero poco más, ¿no? Efectivamente, de eso no se conserva nada, vamos. Sí, sí, luego habría que plantear hasta qué punto, visto desde hoy, nos Claro. resulta como muy de ciencia ficción, ¿no? Mm, Por la idea de imaginar un futuro, ¿no? Estamos mm, en el año 1925 y se imagina Madrid en el año 2000. claro. Pero habría que ver cómo era ese Madrid en el año 2000, ¿no? Ujú, Que hubiera sido interesante. Y luego hay un salto hasta la década de los 60, prácticamente no podemos encontrar. Hay una película que se llama La Hora Incógnita, mm, que realmente
no es ciencia ficción, es como una situación que se da en una localidad española a partir de que viene un cometa que se va a estrellar con la Tierra, ¿no? Entonces eso crea tensión entre los personajes y tal, pero realmente no, me costaría definirla como de ciencia ficción así taxativamente, ¿no? Y luego es en los 60, ya con esa mezcla con otros géneros que antes mencionaba, pues con el terror sobre todo, hay algunas películas como Gritos en la noche, que tiene un poco de experimentación científica con personas, o sea, hay como trasplantes de rostro o algo Ujú, así. Esta es del año 62, Órbita Mortal en el año 68, Llegaron los Marcianos en el año 65. Ahí ya empieza a haber, sobre todo, coproducciones con otros países europeos que sí hacían más cine de género y en el que colabora España en ese momento en el que ya España se está abriendo un poco en general a los mercados internacionales ujú, y en el cine un poco también, ¿no? Em, Luego ya en la década de los 70 hay algunas cosas un poco menos comerciales, si podemos llamar comerciales a estas películas que estoy nombrando anteriormente, porque no son en régimen de coproducción con otros países, no tienen esa proyección internacional, que son curiosas porque se pueden leer con una lectura antifranquista o leyendo un poco la política de la época, ¿no? Está, por ejemplo, Largo Retorno, que es una película del año 75, en la que es una historia de amor, supuestamente, ¿no? En la que un matrimonio de recién casados, la mujer enferma, entonces la congelan, la criogenizan durante 40 años hasta que se puede curar su enfermedad y entonces la despiertan. Y es un poco la relación de ella con su marido, que tiene 40 años más que ella, porque ujú, ella ha estado 40 años dormida, ¿no? Y es un poco, yo lo veo así como una metáfora de la España que a partir de 1975 precisamente empieza a despertar ujú. después de 40 años y empieza a haber un enfrentamiento un poco generacional entre la juventud que quiere un cambio y lo que todo lo anterior, ¿no? Hay algunas películas que se pueden interpretar en ese sentido con respecto a la memoria histórica en la transición y demás bueno, que son más o menos interesantes. Y bueno, en los 80 hablábamos antes de una película que fue muy promocionada en 1985, que fue El Caballero del Dragón, que la dirigió Fernando Colomo, que fue la película con mayor presupuesto del cine español hasta esa época. Por fin se pensaba que se iba a hacer una superproducción Eh, con un tema de ciencia ficción. Estaba protagonizada por Miguel Bosé, que hace de extraterrestre en la película. Interpretaciones actuales aparte sobre el personaje, ¿no? Y parecía que podía ser de repente una gran película de ciencia ficción, pero por cuestiones que a veces es difícil de adivinar, ¿no? Pero hablábamos antes un poco del guión y demás. Sí, La película fue un fracaso en taquilla, entonces tampoco ayudó a que se quisieran hacer luego otras grandes producciones de ciencia ficción, ¿no? Y es a partir de los años 90 cuando, precisamente porque esos prejuicios hacia el cine de géneros que mencionaba antes, ese enfrentamiento entre cine de género y cine de autor, se empieza a romper. Se empieza a romper con una generación de cineastas que en los años 90 empiezan a debutar y que son cineastas que ya no están tan impregnados de de esos referentes anteriores del cine de autor que llevaban los cineastas de la generación previa a ellos. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de ciencia ficción, de Alejandro Amenábar, de Alex de la Iglesia y otros cineastas, tanto hombres como mujeres de la época, pero bueno, que no se dedicaban tampoco a ciencia ficción, pero que en general tenían otros referentes, como podía ser el cine de Estados Unidos, podía ser la televisión, podía ser el cómic, podía ser otras muchas referencias que se van mezclando y que al final resultan en un cine que también es muy personal, aunque pareciera una contradicción, ¿no? De que utilizaban referencias al cine de género y al mismo tiempo hacían un cine muy personal. Costaba mucho a la crítica llamar a esto cine de autor, ¿no? A Acción Mutante de las de la Iglesia, pues costaba llamarla cine de autor. ujú. Pero la realidad es que ellos estaban haciendo un cine muy propio, muy personal, a partir de referencias que estaban en el cine de género, ¿no? Entonces a partir de aquí se rompe un poco más eso también por la internacionalización del cine español y otras cuestiones, también por el desarrollo técnico de efectos especiales y demás, pues ya a partir de los 90, 2000 sí que encontramos, digamos, más películas con respecto al pasado, ¿no? Ujú. Yo creo que hay un poco, ya responde a la siguiente propuesta que te iba a hacer, que era, especialmente tú hablas sobre el cine de género en el libro en España y insistes mucho en el concepto de nacionalidad y autoría, ¿no? Con esa idea de que sí se puede hacer las dos cosas. Estaba pensando, cuando estaba hablando de las conversaciones de Salamanca, un poco la cerrazón, la puedo entender desde el punto de vista de que vivimos en una época muy concreta, se piensa en el presente inmediato, en una dictadura, pero no ver la capacidad que tiene la ciencia ficción como parábola, metáfora para utilizar
una historia ambientada en otro mundo para hablar del presente, que es lo que hizo muy bien el cine norteamericano. O la serie de televisión, Star Trek, por ejemplo, hacía episodios donde pasaban cosas que no pasaban en la sociedad norteamericana, pero sí podían pasar en la serie porque no era el presente. Y de repente relaciones interraciales, el famoso beso en la protagonista, una negra y un blanco en la serie de televisión, eso podía pasar, lo que no podía mostrarse en ningún otro sitio, la serie lo podía enseñar. No tener la capacidad de ver eso, la capacidad metafórica, simbólica que puede tener un género, llámese ciencia ficción, llámese terror, llámese western, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Sí, la ciencia ficción se presta mucho a eso, ¿no? Claro, Si yo pongo una historia controvertida, pero la pongo en otro planeta, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando claro, de otra gente, exacto. ¿no? Mm, Es curioso que en España no se hiciera durante el franquismo, quizá la censura estaba ahí un poco pendiente de posibles trasuntos del franquismo velados como ujú, fantasía o terror, aunque no siempre pasaba, ¿no? Hay algunas películas, por ejemplo, hay una película que se llama Llegaron los marcianos, que es coproducción con Italia, que es una comedia con Alfredo Landa y otros actores italianos, que son cuatro marcianos que llegan a la Tierra, aterrizan en Roma y empiezan a ver cómo es la sociedad aquí. Y es una película que se entra dentro de este ambiente del destape y demás, donde aparecen pues muchas mujeres en bikini, muchos comentarios de los marcianos sobre las mujeres de la Tierra, bueno, todo lo ujú, que se puedan imaginar sobre esto. Y es una película que la censura no fue tan, digamos, quisquillosa con ella, precisamente porque era de ciencia ficción. Y de ah, hecho, en los informes de censura, que se conservan todos en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, em, alguno de los censores pone, bueno, es una comedia de ciencia ficción, no tiene importancia. O sea, como que se explicita ajá, que no tiene relevancia porque es ciencia ficción, pero por ahí se colaban algunas cosas como mujeres en bikini en fechas muy tempranas con respecto al cine del destape o otras cuestiones. Se podría haber hecho más. Yo te acabo de hablar del ejemplo de Largo Retorno, que yo sí lo interpreto en clave de social, ¿no? De la época. Hay algunas otras en la transición. Hay una película muy rara, muy desconocida y que no sé si se puede conseguir en algún sitio. Yo la vi en Filmoteca Española que se llama Memoria, de Francisco Macián, que es un experimento de un trasplante no es exactamente trasplante de cerebro, sino transfusión de una mente de una persona a la mente de otra persona. Y entonces es una reflexión sobre la memoria. En el año 77, donde se está hablando de la película, todo el rato hay un debate sobre si tenemos derecho o no a modificar la memoria de una persona o a manipular la memoria de una persona, ¿no? Entonces, claro, eso leído en clave del año 77 en España, yo creo que es muy evidente, ¿no? Quizá en esa época que todavía la censura estaba ahí al límite, ¿no? Fue en el año, creo que terminó la censura en España, eh, pues era una manera de hablar mucho más velada, ¿no? Y de hecho hay una escena en la película en la que hay un debate de diferentes médicos y científicos que están debatiendo sobre este tema y el debate es muy interesante porque se produce en una sala semicircular con los asientos escalonados al modo del Congreso de los Diputados y se está hablando de si debemos intervenir o no en la memoria. Entonces todo esto previo al 78 me parece que es muy ilustrativo, pero son películas como las veo más marginales, no son de estreno en salas, de mucho público, experimentales más más minoritarias como para... experimentales, sí, Ajá. sí. Vámonos con esos títulos que no son tan experimentales, que son las 5 películas que tú destacas y que trabajas en tu libro. Ujú. Vamos a empezar con Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, uno de los tras la sorpresa que supone de un director español que haga un thriller a lo John Carpenter como es Tesis, tan seco, tan bien contado, de repente Amenábar pega una vuelta de tuerca, se mete en un relato no menos sorprendente. Abre los ojos. Sí, bueno, pues Abre los ojos justamente me interesó por lo que me preguntabas antes y que no te respondí, que es el tema de la nacionalidad y la autoría, ¿no? Lo de la nacionalidad lo comentábamos un poco antes. Lo de la autoría me parece interesante cómo precisamente Amenábar es uno de los que no entiende eso como una contradicción, ¿no? Cine de autor, cine comercial, y sin embargo hace las dos cosas, ¿no? Hace cine comercial, cine que es de autor y cine que es de género y experimental al mismo tiempo. Y esto está todo en Abre los ojos. Es una película, no sé si la habrán visto, voy a hacer todos los spoilers que pueda porque no puedo hablar de ella sin hacerlo, pero aún así vale la pena verla. Es una película que cuenta la historia de un personaje, César, que bueno, se le hace una intervención médica y el fallo de esa intervención médica que se le hace en un momento dado hace que él empiece a tener problemas pues psicológicos, ¿no? De no saber muy bien qué está pasando, de confundir a personajes de la realidad,
no saben muy bien si ha matado o no ha matado a alguien, una confusión bastante fuerte psicológica y bueno, le internan en un psiquiátrico y demás. Todo esto se explica porque evidentemente ha habido un experimento científico, pero él no lo sabe hasta el final de la película y los espectadores tampoco lo sabemos hasta el final de la película. Y esto le permite a Amenábar desarrollar una estructura narrativa más o menos circular en la que se van metiendo flashbacks dentro de otros flashbacks y además hay esa confusión entre personajes que tiene el propio protagonista que nos hace vivir una experiencia de cine casi experimental, ¿no? De una narrativa que no es la narrativa convencional dentro del género de la ciencia ficción, que está más cercana al cine experimental o cine de autor, un poco más cercana, vamos a decirlo así. Tampoco quiero decir que Amenábar sea el gran experimental, no lo ha sido luego posteriormente tampoco, ¿no? Pero es curioso como esta película, como fue su segunda película y Tesis había tenido tanto éxito, la crítica, si vamos a las críticas que se hicieron en la época cuando se estrenó, lo que estaban buscando era confirmar si a Amenábar ya lo podíamos considerar un cineasta con todas las letras, ¿no? Si realmente podía ser ya denominado como autor. Entonces, cuando se vio Abre los ojos, se pensaba en Tesis, se quería confirmar esto, entonces en la crítica dice, o mejor dicho, valora positivamente todo aquello en lo que Abre los ojos se parece a Tesis y denosta o critica o minusvalora o desprecia incluso el final, que justamente es lo que hace que la película se entienda y sea entendida como una película de ciencia ficción, ¿no? Aquello que tiene que ver con cine de género y con ciencia ficción es lo que la crítica dijo, bueno, qué pena que Amenábar tuviera que recurrir a la ciencia ficción para poder contar esta historia, ¿no? Es un poco la visión global, no hay ninguna crítica que diga esto literalmente, aunque bastante parecido, pero la visión general es un poco esa, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque precisamente rompe con esas contradicciones de hacer cine de género y hacerlo de una manera muy personal. Y tengo, si me permites, voy a leer una cita, no me voy a leer a mí misma, voy a leer a Amenábar. Hay unas entrevistas que se hacen a los cineastas de los años 90, a finales de la década, porque se reconoce que hay una nueva generación que está haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, se le pregunta precisamente sobre este tema de cine de género y cine de autor, y voy a leer la pregunta y la respuesta de Amenábar. Le preguntan, si tanto te interesa el fondo de lo que cuentan las películas, ¿cómo explicas tu admiración por Spielberg? ¿Crees que se puede hacer cine de género y al mismo tiempo cine de autor? Entonces Amenábar contesta, para mí el cine de Spielberg es cine de autor. Con solo ver dos planos de cualquiera de sus películas se las puede identificar. Y eso es lo que hay que conseguir, no traicionar lo personal con lo comercial. El reto consiste en que los espectadores hagan suyas tus obsesiones, que entren en ese mundo creado por tus imágenes, ¿no? O sea, ahí él está rompiendo con esa contradicción que tradicionalmente en la historia del cine español había estado muy presente, de cine de género, cine de autor o cine comercial, cine de autor, ¿no? Y esto lo hace también Alex de la Iglesia, que voy a leer también sus citas, si me permites, y con esto acabo. Em, Dice Alex de la Iglesia, a veces parece que se sigue utilizando la ecuación comercialidad masiva igual a estupidez, interés minoritario igual a calidad. Todos sabemos, en cambio, que esto no puede convertirse en una regla de oro, porque hay películas muy originales y minoritarias que son una estupidez y otras muy comerciales y muy maravillosas, muy comerciales que son maravillosas. Y también al revés en ambos casos. Lo curioso es que casi sin darnos cuenta hemos pasado estamos hablando de los años 90, ¿no? De denostar el cine de Spielberg por su comercialidad a valorarlo ahora por el hecho constatable de que le gusta a la gente. Y eso no es algo misterioso, pero en cambio nadie lo estudia. Se estudia por qué funciona el cine de Einstein. Todo el mundo ha visto mil veces la puta bajada de las escaleras y ha dicho, qué importante. Pero lo que se considera frívolo nadie lo analiza. El entretenimiento se achaca a un sentimiento mágico de bienestar, pero nadie sabe muy bien por qué el cine de Frank Capra sigue conectando con la mayoría de la gente. Capra no es maravilloso porque sí, sino por una serie de razones concretas, ¿no? O sea, un poco la idea de basta ya, ¿no? De hecho, él tiene un artículo en prensa que publicó Alex de la Iglesia que se llamaba Ojalá alguien haga una de Romanos, ¿no? Como diciendo que se acabe ya el cine de autor comprometido social y políticamente. Evidentemente es una generación que está rompiendo con la generación anterior, ¿no? Como siempre pasa. Y el cine español había estado muy metido en eso, ¿no? Pues todo el cine de Saura, todo el cine de la transición también. Y, y por eso el concepto de autoría me parece muy importante a la hora de yo haber hecho este estudio sobre la ciencia ficción, porque había que romper con eso o meterse en ese debate
para poder entender qué había pasado, porque parece que no existe la ciencia ficción en España hasta los años 90, cuando realmente sí que hay películas, y donde no existe es en la historia del cine español. Me refiero a en los historiadores y en los críticos, ¿no? Pero bueno, hay películas que están ahí que se pueden analizar, que son más o menos interesantes o más o menos valoradas por el público o por la crítica, pero bueno, ahí están, ¿no? Es verdad que a partir de los años 90 empiezan a hacer películas que ya combinan esto, como la de Amenábar, que ya pueden ser interesantes para el público y para la crítica al mismo tiempo, ¿no? Es sorprendente cómo eso que has leído efectivamente ocurre en los años 90, no ha cambiado. Es decir, sigue habiendo crítica y sigue considerando que no se puede hacer buen cine comercial. Esa descripción de la Iglesia me parece fantástica, ¿no? La de sigue pensando que lo comercial es malo y lo no comercial es bueno y viceversa, ¿no? Y en Ujú, realidad no depende de sea comercial o no comercial, depende de cómo tú eres capaz de contar. Y me llama la atención, esas dos entrevistas sí las conocía, que ambos recurran a Spielberg. En ese momento era el demonio con cuernos más grande del mundo mundial, el peor director de la historia del cine habido y por haber, cómo se atrevía y encima ganaba dinero, qué vergüenza, qué poca vergüenza tenía Spielberg. Y sin embargo, eso es una cosa que hoy se defiende mucho en el cine español, no, es que la película ha ganado mucho dinero. Es que la Sociedad de la Nieve, bueno, lo que ha recaudado. Esa hipocresía tan tremenda de cuando lo ganan los otros no pasa nada, pero cuando ganamos nosotros es que es una buena película. Si ha ganado dinero es que es una buena película, ¿no? Es muy llamativo, pero que eso ocurre en los 90 y seguimos en el año 2024 y seguimos teniendo los mismos discursos, las mismas críticas y te siguen encontrando la misma reivindicación del cine social, hoy en día social, pasado por el tema de moda que esté en cada momento, el tema comprometido que esté en cada momento, y se sigue despreciando pues, un poco lo que hablamos antes, ¿no? De cómo la ciencia ficción o el cine de género en general te puede utilizarse para hablar de eso sin tener que irte a la realidad. Incluso puede ser más impactante porque te hace pensar, oye, esto en realidad no me está hablando de Marte, me está hablando de aquí de la Tierra, ¿no? Pero visto ahora, ¿no? Por si alguien no la conoce, abre los ojos, cuéntame Navar que se inspira para hacerla en una película que recomiendo encarecidamente, se llama Plan Diabólico, dirigida por John Frankenheimer en los años 60, que tiene mucho elemento y de hecho él contaba que se había inspirado justamente en esa película, ¿no? La película gira en torno a un señor, a un rico norteamericano, harto de su vida mediocre, burguesa asentada, que quiere cambiar. Entonces contacta con una empresa que le cambia físicamente, le busca una nueva vida y lo cambia por completo. El problema es que no puedes volver a cambiar. Es decir, si te hastía esa nueva vida que te han buscado, te tienes que quedar con ella. Y si te rebelas, esa empresa, llámese sistema, te quita de en medio. Y es muy interesante porque justamente eso es lo que le sirve a Amenábar de fuente de inspiración para jugar con lo que de alguna forma en clave esta película, no tanto en clave de ciencia ficción, que también podría ser perfectamente. Además, ahí quizá entra más el tema de la conspiración, las conspiranoias norteamericanas de los años 60 y 70, ¿no? Es lo que Amenábar se lleva a la ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad el planteamiento es muy parecido. Te cambian tu vida y de repente comienzas a no encontrarte cómodo, es decir, a echar de menos la vida de antes. Y eso es justamente lo que plantea, ¿no? Sí, con la diferencia de que en el caso de Amenábar, en Abre los ojos, el personaje no sabe lo que ha Exacto, hecho. exactamente. Él se ha sometido a un procedimiento, estoy intentando no contar demasiado, Sí, sí, pero él no sabe lo que ha hecho. Es exacto. cuando el sistema que le han creado falla y empieza a Ujú, generarle problemas dentro de su mente, cuando él empieza a decir, pero ¿qué está pasando? Empieza a investigar hasta que descubre lo que ha hecho, ¿no? ujú, Entonces, digamos que él no echa de menos su vida pasada porque no la recuerda. ujú. Luego está también la versión Eso americana, te iba a preguntar, ¿qué tal estadounidense, Vanilla Sky? que se llama Vanilla Sky, donde se cambia a Eduardo Noriega por Tom Cruise. Y la historia que se cuenta es prácticamente calcada, o sea, el Ajá, guión es prácticamente igual. Es verdad que quizás es menos compleja narrativamente y luego también, bueno, se introducen algunos elementos en algunos personajes. Por ejemplo, se da más importancia a la empresa que ha heredado el personaje protagonista, que en la película de Amenábar se menciona muy brevemente y en la estadounidense sí que se pone como uno de los factores de lo que a él le está pasando, que es por culpa de los socios que quieren tener el control de la empresa y echarle a él y no sé qué, y lo quieren meter en un psiquiátrico. Entonces, como que se da más parte a esa conspiración empresarial que es muy típica en Estados Unidos, ¿no? En las pelis americanas sobre estos temas. Em, pero lo que sí se comentó también desde la crítica fue el personaje protagonista, ¿no? El de Tom Cruise.
que en el caso de la película española, Eduardo Noriega se le hizo, bueno, es que lo que le pasa a él por el motivo por el que él quiere cambiar es que tiene un accidente que le deja completamente deformada la cara. Y esa deformidad de la cara en Eduardo Noriega es bastante notable cuando ves la película, incluso te produce un cierto rechazo verlo. Sin embargo, en el caso de Tom Cruise, bueno, un par de cicatrices, le hinchamos un poquito por aquí, un poco por allá, pero como que intentaron dejarlo guapo a pesar de todo, y eso fue una de las cosas que se comentó. Pero realmente lo que se hizo fue para poderlo vender al público estadounidense, hacer la misma película que ya les había gustado, pero con actores estadounidenses y dirigido por un equipo de allí y demás. O sea, es muy similar el guión. Ya que estamos hablando de operaciones y de cosas pues, la parte médica, vámonos con el director de un poco de, pues, de moda por el premio en Venecia. La piel que habito. ¿Qué hace Almodóvar haciendo una película extraña como La piel que habito, que parece que no tiene nada que ver con él? Sí, muchas veces me preguntan si realmente esta es una película de ciencia ficción o qué hace una película como esa en un libro como este, ¿no? Por parafrasear el título. Em, pero la realidad es que el protagonista de la película, que lo interpreta Antonio Banderas, es un cirujano que se dedica a experimentar con seres humanos de manera clandestina en un laboratorio que tiene en su casa y de manera ilegal. Y lo hace transgrediendo todas las normas éticas de la comunidad científica al mezclar células humanas con células de cerdo para crear una piel que sea resistente al fuego, al dolor, etcétera, ¿no? Contado así, es una ciencia ficción bastante evidente, ¿no? ¿Qué pasa? Que la historia es muchísimo más amplia, ¿no? Pero Almodóvar hace unos guiones mucho más complejos y la historia va de otra cosa. Va de otra cosa, pero el protagonista es este, ¿no? Entonces, yo creo que le interesa a Almodóvar contar algo así porque le lleva al terreno que más le gusta, que es el melodrama, y hace que los personajes de esta historia sean intensísimos emocionalmente, ¿no? Que sean como muy extremos, porque el cirujano hace estos experimentos como venganza por una serie de tragedias familiares que ha tenido, ¿no? La muerte de su esposa, la violación a su hija, que luego se suicida. Entonces, todos estos dramas que ponen a los personajes al límite, yo creo que es algo que a Pedro Almodóvar le llamaría mucho la atención, ¿no? Conseguir contar una historia como esta tan diferente, ¿no? Frente a un drama que podía ser alguna historia real que nos pasara a cualquiera de nosotros, aquí al meter ese toque de ciencia ficción, estás yendo más al límite todavía, ¿no? Cuando la persona a la que tú te estás enfrentando es capaz de modificarte a ti físicamente en contra de tu voluntad y cómo se relaciona el personaje con esa misma creación que él está haciendo, ¿no? Como cirujano. Ahí hay un referente también interesante, que tú lo citas en tu libro, que es la película Los ojos sin rostro, de Georges Frangy, que es una gran película de ciencia ficción terror francesa de los años 60. ¿Hasta qué punto de repente Almodóvar se vuelve un historiador del cine para jugar con eso? ¿Hasta qué punto tú crees que no solamente una referencia, sino que además lo toma como película, digamos, de inspiración? Porque también deja de ser transformar la cara, buscar... Sí, en Los ojos sin rostro son trasplantes de cara, ¿no? En Exacto. este caso, en La piel que habito hay como toda una modificación corporal en general, Mm, aparte de una nueva piel que ujú, fabrica el cirujano, ¿no? Él menciona, creo que el propio Almodóvar menciona la película Los ojos sin rostro, aunque creo, si no recuerdo mal y no me estoy mezclando con otra película, que en La piel que habito se basa en una novela que se llama Tarántula, sí. que también cuenta una historia Mm, similar a la de La piel que habito, o bueno, que se ujú, puede vincular. Pero claro, es que Almodóvar ha visto también mucho cine y tiene muchísimos referentes, entonces ujú. mezcla muchísimas cosas ahí, ¿no? Y él reconoce esa propia referencia. Y qué curioso que curiosamente, de momento, las dos películas que acabamos de hablar, las dos tienen esa componente, por otro lado, también muy Spielbergiana, de utilizar el cine que haces para hablar de la historia del cine y enseñar historia del cine a través de las películas que tú haces, ¿no? Las puedes conocer o no, eso es otra cosa, pero te invito a que los conozcas viendo la película que yo hago, como yo reinterpreto en el 90 o hace nada y menos, digamos, esos dos títulos que son míticos, o, quizás más mítica el Ojo sin rostro, la de Plan Diabólico es menos conocida, pero a mí personalmente me parece una obra maestra. De hecho, en el Cineclub la hemos llegado a proyectar y es una de esas películas que sobrecoge por cómo está contada y por cómo está hecha. Y es interesante, curiosamente, que estos dos directores, tan separados también generacionalmente, utilicen el cine
para hablar del cine, ¿no? Que es Sí, curioso, ¿no? yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que estos cineastas más contemporáneos utilizan todo tipo de referencias, desde el Claro. cine que ellos han visto cuando eran pequeños o adolescentes, Ujú. a las novelas que han leído, los cómics que han leído, la televisión que han visto. Y precisamente estos cineastas de los 90 que debutaron en los años 90, de los que hablaba antes como generación, se les suele considerar la generación de los 90, ¿no? Mencionan a Pedro Almodóvar como un referente en ese sentido de romper con las convenciones del cine español hasta ese momento, ¿no? No vamos a decir que Almodóvar haga cine de géneros, pero sí que rompió un poco con los moldes tradicionales o que estaban establecidos hasta ese momento y eso permitió que otros cineastas más jóvenes le tuvieran a él como referente y dijeran también, pues bueno, pues nosotros también podemos hacer lo que nos parezca, ¿no? Lo que nos apetezca. Y con los referentes que nosotros tenemos, que son nuestros, ¿no? Que son las pelis que hemos visto. La tercera película que plantea es quizá yo creo que la menos conocida, Proyecto Lázaro. Háblanos de ella, Sí, es una película de Mateo Gil, que es un director más joven también. que además es guionista de Amenábar. Exacto, exacto. Es que Mateo Gil hizo el guión de Abre los ojos con Amenábar y se quedó ahí con el gusanillo de contar una historia mucho más profunda sobre un personaje que es criogenizado y es revivido en el futuro, ¿no? En la película de Amenábar plantea algo similar. El personaje, voy a hacer otro spoiler, es criogenizado en un momento dado, pero no plantea el después, ¿no? Que es lo que le interesaba a Mateo Gil o con lo que se quedó un poco con las ganas. Entonces él dice que en esta película lo que hizo fue llevar un poco más allá esta historia, ¿no? Entonces aquí la película plantea la vida de un chico, un joven que tiene cáncer y entonces decide criogenizarse para poder ser revivido en el futuro cuando esa enfermedad ya no sea un problema a nivel médico. Entonces, 100 años después es reanimado y toda la película nos cuenta qué pasa después de esa reanimación. Tengo un fragmento que justo es Por ese momento, si quieres favor, por favor. Sí, sí. lo pongo y así descansamos un poco. Eh, perdón. Es justo el momento que él despierta. Hola, 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 Marta. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido de nuevo a la vida. Valores. Margarita, por favor. No lo que es, Tranquilo, Mar, estamos aquí. Estoy aquí. ¿Puedes verte? No te asustes. Cuando recuperes el pelo, la cosa mejorará. Intenta decirnos cómo te encuentras. ¿Sientes todo tu cuerpo? ¿Qué te duele? Todo. Eso es buena señal, Mark. Soy el doctor West. El dolor irá remitiendo poco a poco. No debemos excedernos con los calmantes. Bien. Dime si sientes esto. Sé dónde. ¿No sabes dónde te estoy tocando? Mi brazo. No sé dónde está. ¿Y pasa lo mismo en las piernas? No te preocupes por eso ahora. Intentaremos corregirlo. Dime, Mark. ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Sí. ¿Y después? Los años que han pasado hasta ahora. ¿Recuerdas algo del otro lado? Nada. Mark, no hables más. Sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo.
Damas y caballeros del futuro, ha llegado el momento de presentarme. Usaré las mismas palabras que el Dr. West. Me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. En resumen, esto es lo que soy. Un 20% de órganos y tejidos vitales recuperados de mi antiguo cuerpo, especialmente el cerebro y el resto del sistema nervioso central. Un 65% de órganos clonados, huesos, músculos, piel, terminaciones nerviosas y resto de órganos. Un 10% de implantes biónicos para reforzar el sistema musculoesquelético y los órganos sensoriales. Y un 5% de tecnología interna diseñada para regular y controlar el correcto funcionamiento del organismo. A todo esto hay que añadir un sistema de conexión exterior, un cordón umbilical de quita y pon, por el que debo permanecer conectado a mi nueva madre mecánica. El Dr. West y su equipo han tenido que enfrentarse a innumerables problemas tras mi reanimación. Es la hora, Mark. Y sus respectivas soluciones han sido insufribles. Inclínate hacia adelante. Más intervenciones quirúrgicas, extirpación de órganos, coma inducido, control externo de las constantes vitales, administración de drogas para evitar reacciones adversas Muy bien. y más drogas para aliviar los efectos de dichas drogas, Muy etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, poco a poco. El resultado ha sido un organismo terriblemente frágil, Intenta mantenerte. permanentemente al borde del colapso. ¿Listo para tu primer paso? El hombre laboratorio, el monstruo de Frankenstein. Puedes hacerlo. Muy bien, Mark. Muy bien. Bien hecho. Sí, así es genial. De verdad, increíble. Vale, y derecho otra vez, concéntrate. Respira, Odina. Pero también hay otra forma de verlo. Estoy bien. Yo iba a morir, No tenemos ansias. iba a desaparecer Tú- para siempre. Lo estás haciendo genial. Y estoy vivo de nuevo. Eso es. Bien, Mark. Estoy vivo. Bien, esto. Pasa nada. Muy bien. Estoy vivo. Bueno, voy a poner. Bueno, me interesaba este fragmento porque él intenta definir un poco lo que es, ¿no? Después de despertarse y empieza a hacer toda esa retahíla de cosas donde dice que únicamente un 20% de su cuerpo está recuperado de su cuerpo original, ¿no? El otro 80% es todo sintético, artificial, clonado, Ujú. etcétera. Entonces, la película lo que plantea, el personaje es el que narra en primera persona un poco la historia, él se pregunta todo el rato quién es. O sea, la pregunta es por la identidad del personaje. ¿Quién soy yo? O mejor dicho, ¿sigo siendo yo si solamente tengo un 20% de mi antiguo cuerpo? Por eso antes cuando decía que a veces hay preguntas que suenan muy trascendentales, pero que vistas así nos permiten debatir sobre ellas de una manera como mucho más sencilla, ¿no? Y precisamente el concepto de identidad está muy presente en la ciencia ficción en general, ¿no? En muchas películas. Y aquí, digamos que una manera de resolver esta pregunta sería, bueno, aunque no tengas tu cuerpo de antes, sigues siendo tú porque tienes tu memoria emocional, tus recuerdos, Ujú. y ahí es donde reside tu identidad, ¿no? Entonces la película va un paso más allá y resulta que el personaje, a medida que lleva tiempo despierto, empieza a olvidarse, empieza a perder la memoria. Entonces, pues le proponen un dispositivo que le permite grabar sus recuerdos directamente desde su mente a formato vídeo, donde él puede luego proyectar en la pantalla y ver momentos en los que estaba con su pareja, con sus amigos, momentos del pasado, ¿no? Pero claro, cuando tú ves esos fragmentos em, y ya no los recuerdas como tuyos, pues hasta qué punto eso sigue siendo tu memoria, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante un poco esa idea, ¿no? El personaje está todo el rato preguntándose, primero, si sigue siendo él y si ha valido la pena lo que ha hecho, ¿no? Porque está en un mundo en el que no puede salir del laboratorio, no puede desconectarse de esa máquina, ese cordón umbilical artificial, y luego pues no está rodeado de gente desconocida, no están sus seres queridos, ¿no? Son como los grandes planteamientos que nos podemos hacer si pensamos en esa idea de la inmortalidad, ¿no? Que muchos persiguen, incluso científicamente y investigando sobre eso actualmente, ¿no? La manera de cómo poder vivir eternamente o por lo menos el mayor tiempo posible. eh, Claro, si todos pudiéramos hacerlo, pues no pasaría nada, ¿no? Pero como en este caso, él está como muy desubicado, ¿no? En otro tiempo, con otra gente, con otro cuerpo, con otra memoria, porque ya va perdiendo sus recuerdos. Entonces creo que es muy interesante por ese debate. Que
está presente en toda la ciencia ficción. Si vamos a Blade Runner, Claro. el tema de la memoria, ¿no? Las fotografías que tiene uno de los personajes para intentar demostrar que él no es un robot, es, miren mis recuerdos, mis fotografías, ¿no? Pero eso, bueno, también es cuestionable, ¿no? Y por eso son tan importantes muchos personajes en la ciencia ficción que, que han perdido la memoria, que no tienen recuerdos, o también son muy inquietantes esos personajes en los que hay seres artificiales que son capaces de desarrollar emociones y de tener su propia memoria, ¿no? Porque si ya existen seres que no son humanos, que son capaces de tener eso, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Qué nos diferencia, no? Entonces, realmente cuando estamos hablando de esos otros seres, sean extraterrestres, sean robots, lo que sea, estamos preguntándonos un poco quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Que parece como las grandes preguntas de la humanidad, pero que en el fondo están ahí en muchas pequeñas historias, ¿no? ¿Por qué esta película crees que no tuvo, vamos, como tú bien dices aquí, es la menos conocida? ¿Dónde está el problema? ¿El tema? ¿Cómo está contada? Mateo Mm, Gil no es un gran narrador de historia visual, aunque tenga buena idea. Yo creo ¿Dónde puedes creer que está que el la cosa? película está bien contada. Además, también utiliza un poco esa estructura de flashback, muchos flashbacks, porque la película salta todo el rato de su vida pasada a su presente. Ujú, Y eso es algo que pasa también en la película de Amenábar, o sea que bebe un poco de eso. Yo creo que desconozco realmente cómo fue su vida ujú. Sí, postproducción, digamos, sí, después sí. del estreno. No sé si se estrenó en toda España, si fue en muchas salas, en pocas, si ha tenido recorrido internacional o no. Yo creo que no ha tenido demasiado, porque se conocería más. Eh, no creo que sea por el tema realmente, porque hay otras películas de ciencia ficción de una época muy cercana, como son Eva o Autómata, que sí han funcionado más Ujú. económicamente. No A sé, pues, veces es un sí. misterio, Se sabe muchas no veces también sabría darte una las cosas respuesta. estas de las distribuciones de películas. Bueno, y ya que has hablado justamente de Autómata, has hablado de Blade Runner, las dos películas que cierran tu intervención y que de alguna forma que centran tu libro, la creación de seres artificiales capaces de desarrollarse emociones y sentimientos. Eva y Autómata son dos películas que están muy conectadas entre sí y de nuevo también las referencias primeras que surgen automáticamente a la hora de hablar de ellas de Eva, evidentemente, Inteligencia Artificial de Spielberg, de Autómata, Blade Runner. Háblanos de esas dos películas, las conexiones que tiene y lo que acabamos de atar sobre la marcha, que nuestro actor de ciencia ficción es Antonio Banderas, porque es el protagonista también digamos, de Autómata, o sea que sale en dos de las cinco, así que Sí, sí, de repente Antonio Banderas es un actor de ciencia ciencia ficción, ficción, ¿no? español, además. Pues sí, en la película Eva está dirigida por Quique Maillo, que fue su primera película, es un director catalán, es del año 2011 y cuenta la historia de la creación de una niña robot que sea capaz, que sea un robot libre, ¿no? Como se dice en la película, que sea capaz de desarrollar emociones. Aquí tenemos, evidentemente, inteligencia artificial, como tú bien has dicho, ¿no? Esta historia de niños artificiales para poder convivir en familias como si fueran niños humanos. Hay mucho de esto en Eva también. Y luego hay mucho de este síndrome de Frankenstein, ¿no? Que está muy presente en la ciencia ficción, que es que la criatura creada se vuelve contra su creador. Es una película como más intimista si la comparamos con Autómata, porque trata un poco de la relación que tiene esta niña robot con los personajes que le rodean, ¿no? Los supuestos padres, su creador y pocos personajes más. Y en un momento dado, pues fallece uno de los personajes y se achaca a esta niña robot, ¿no? Entonces es el planteamiento, el dilema de hasta qué punto em, podemos controlar una creación de este tipo, un robot que sea libre y que pueda desarrollar sus propias emociones, o esto es algo muy peligroso y esas emociones pueden llevar a este tipo de tragedia. Un poco esa idea que decíamos antes de la ciencia ficción como advertencia de los posibles peligros a los que nos puede llevar el desarrollo tecnológico y científico. Y en el caso de Autómata es una historia, digamos, más universal en el sentido de que no habla de unos personajes concretos, que sí, obviamente está ahí el personaje de Antonio Banderas, está su mujer, hay más personajes, pero que la historia está apelando más a la humanidad en su conjunto, ¿no? A qué consecuencias puede tener esto para la humanidad en su conjunto y no para unos personajes que se relacionan con un robot. En este caso es una película también donde hay es una sociedad en el futuro en el que hay muchísimos robots para todo, obreros, médicos de todo tipo, y en un momento dado hay un grupo de estos robots que se independizan de los seres humanos, porque de repente dan un salto de inteligencia
de manera natural, sin que nadie intervenga en eso, y surgen pues como una nueva especie, ¿no? Esta película está dirigida por Gabe Ibáñez y él cuenta que se inspiró para el guión en la teoría de la singularidad tecnológica, que es una teoría que está ahí. Hay un libro de Ray Kurzweil que es del año 2005 que se llama La singularidad está cerca, donde él plantea que el desarrollo tecnológico exponencial en cuanto, en concreto, a las máquinas inteligentes, como las llama, o inteligencias artificiales, o como las queramos llamar, va a llegar un momento en el que las propias máquinas inteligentes van a ser capaces de eso, de independizarse del ser humano y de ser sus propias creadoras, es decir, de reproducirse y de ya pues no depender de nada para nada del ser humano. Esto es lo que se cuenta en esta película y entonces se plantea que los robots son un salto evolutivo en la cadena evolutiva de Darwin, o sea, son una especie diferente. Mm, tengo Una también, imagen que yo creo que sí, es muy representativa de lo que estás contando y me parece una imagen muy potente. este es uno de los planos de la película. Hay un momento en el que, bueno, estos robots se escapan de la ciudad está como amurallada porque, bueno, hay mucha contaminación, hay radiación, etcétera, y los seres humanos viven como recluidos en ciudades que están más o menos adaptadas a la vida, pero estos robots se independizan y se van fuera de la ciudad. Entonces Antonio Banderas, el personaje que hace él, es un personaje en el que intenta ver qué está pasando, él tiene que investigar qué ha pasado con estos robots y entonces se va con ellos hacia afuera, hacia el desierto, y un momento dado que están caminando por el desierto y no sabe muy bien a dónde van, porque él va persiguiendo a estos robots, eh, vemos este plano en el que, en primer lugar, se les ve a todos caminando, Antonio Banderas incluido, entonces están todos en fila, un poco imitando esa imagen de los dibujitos de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Con todas las especies una detrás de otra, donde el ser humano está al principio, ¿no? Delante. Sin embargo, hay un momento en el que Antonio Banderas ya se harta un poco su personaje y quiere explicaciones, quiere que le cuenten a dónde vamos, qué está pasando, cuéntenme qué está pasando. Entonces se da la vuelta y les hace el gesto para que paren, ¿no? Para que dejen de caminar. Entonces vemos la imagen de nuevo, pero en este caso, pues con ese componente metafórico del ser humano que intenta frenar un poco esa evolución, ¿no? Ese camino de los robots por el desierto en este caso, pero que bueno, yo creo que en clave de estos dibujos de la teoría de la evolución, yo creo que se interpreta un poco esa idea, ¿no? Él intenta frenarlo. No les voy a contar lo que pasa al final, por una vez en, en toda la charla, pero bueno, él intenta eso, ¿no? Em, entonces, bueno, es una de esas películas que también nos lleva pues a preguntas trascendentales de ese tipo, ¿no? Hay un diálogo al final, no sé si quieres lo ponemos y podemos acabar con Sí, yo eso, creo que puede ser interesante. donde tienen una conversación los dos personajes, ¿no? El humano y uno de estos robots independientes. Perdón, voy a buscar porque ya lo cerré sin querer. What's that river down there? That river that's flowing all the way. Yes. I have never seen open. Have you seen it? We deny here. So it was put in time. Am I the first one that to start off? One did it. It just happened. The way it happened to you. It just appeared. Yeah. No, we are going to disappear. Why are you afraid? Your time is running. Your life form is running from it eternally.
Look at me. He was born from the hands of a human. He was imagined by human life. Your time will now live here, and it will be the time for which you will exist. At the other end of this canyon, humans carried out nuclear activity. Organic life will not be possible there. For millions of humans will be able to follow us there. Supposed to help us survive. Body is not real. Something finding its way. Bueno, la corto por si no vemos el final ya entero. Las conexiones con Blade Runner son más que evidentes porque es casi la conversación de la azotea, ¿no? Entre Deckard y, y Roy, ¿no? En ese momento. Una cosa que sí que preguntarte es, si no recuerdo mal, los mundos futuros que plantea tanto Proyecto Lázaro como Eva no son apocalípticos. Sin embargo, este sí lo es, ¿no? Este Este es es el un mundo único de los destruido, que... además, esa referencia a la guerra atómica que recuerda el planeta de los simios, el cañón y tal y cual. ¿Hasta qué punto eso es influyente? ¿Hasta qué punto esa visión negativa o positiva de una ciencia ficción cercana donde no ha pasado nada trascendental, no ha pasado nada gordo, simplemente se produce, o de repente el apocalipsis que supone la destrucción del mundo, como tú has contado, las ciudades ocultas, la radiación? Eso, ¿cómo? Pues yo creo que en el caso de Autómata es necesario que sea así para contar la Ajá, historia que cuenta. En el caso de Eva, por ejemplo, es una historia en una ciudad imaginaria que se llama Santa Irene, ujú, donde además hay un estilo de diseño de producción como retrofuturista. vale, Son como robots y máquinas y tecnología del futuro, pero el diseño que tienen es de estilo años 70. ajá, Entonces, como que hay una cosa más bien atemporal, ¿no? Aquí es importante que haya un mundo destruido y devastado porque es una metáfora de la extinción del ser humano, que es lo que se plantea un poco aquí, ¿no? Lo que él le dice, bueno, es que no es importante sobrevivir, tú eres una especie que ha vivido en el planeta y pues ya está, y en algún momento se irá y habrá otras, ¿no? ujú, Como los propios robots. Que esto se puede leer un poco en clave también poshumanista, ¿no? De decir, bueno, el ser humano no es el centro del universo, hay otras especies, el ser humano pues desaparecerá en un momento dado y aparecerán otras cosas, ¿no? Entonces creo que es importante que sea un espacio ya inhabitable para el ser humano, por eso pues hay radiación fuera de las ciudades son, hay mucha lluvia ácida, es muy insano estar en la calle, todas estas cuestiones, ¿no? ujú. Sí, que ese evento sí me pareció muy curioso porque estamos muy acostumbrados a las distopías, a esta mirada hacia el futuro, digamos, negativa. De hecho, la descripción que da es casi idéntica a la de una película mítica de los años 70, que es Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, la gente de donde vive, y que sirve de inspiración, por cierto, a Blade Runner, no en el tema de los robots, pero sí en la compartimentación social de gente que vive estupendamente bien, muy alto, y la gente que vive a ras de suelo con la contaminación, ¿no? Y siempre ese elemento distópico tampoco es muy habitual en el cine español. Es decir, acercarte justamente a eso. Entonces, si no recuerdo mal, creo que es la única que realmente se acerca, o se atreve. Ya también muchas veces ahí pesa mucho la producción, ¿no? Es decir, que tú puedas recrear ese mundo, digamos, arrasado, ¿no? Pero no recuerdo que haya muchas películas, o no Sí, decir ninguna, vamos. hay algunas otras, pero quizá no tienen ese componente tan científico, tecnológico, Ajá, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una que se llama eh, Los últimos días, ajá. que se imagina una Barcelona en el Ah, futuro cierto, es verdad. que empieza a Tienes decaer, razón. Sí, pero sí, es por cierto. motivo de una enfermedad que la gente no puede salir a la calle, entonces el mundo se va deteriorando y al final sí que vemos esa Barcelona Ujú, apocalíptica. También otra Barcelona posapocalíptica está curiosamente en una película que se llama Segundo Origen, que ujú. fue un guión de Vigas Luna, pero que luego, después de su muerte, la acabó dirigiendo Carlas Porta.
donde también vemos una distopía situada en Barcelona. Hay otra que se llama Vulcania, que sí se imagina una distopía totalmente diferente, ¿no? Una sociedad imaginaria en la que hay dos clanes enfrentados, o sea, como más distopía clásica, clásica, que no se ambienta en un lugar concreto de España, pero bueno, unos se identifican con el color rojo y otros con el color azul. Vaya, No hay que decir pues no mucho hay más. blanco y en botella. Hay algunas cositas, sí. Luego hay, Mm, hay cosas curiosas y graciosas, como en los años 80, una que se llama Si las mujeres mandaran o mandasen, sí, del cierto. año 82, que es una comedia en la que se imagina un futuro en el que son las mujeres el género dominante sobre los hombres, ¿no? Entonces, realmente, visto desde hoy, nos parece como muy feminista, pero esto es una comedia de los años 80 hecha por hombres, en la que realmente lo que se hace es una parodia, ¿no? Y lo que pasa es exactamente lo mismo que en la sociedad de la época, pero al Ujú. revés. Los hombres se dedican a planchar, a cuidar la casa, a ir al mercado, y las mujeres son las que trabajan, ¿no? Y bueno, es curioso porque el protagonista se enamora de una arqueóloga que se dedica a investigar la época en la que los hombres, ¿no? La época del patriarcado, digamos, ¿no? Entonces genera una revolución para que los hombres pues luchen por sus derechos y se enfrenten a este matriarcado, digamos. Esa, Hay cosas curiosas. esa historia, por cierto, sí hay diferentes películas. De hecho, no hace mucho en el congreso que hubo sobre cine mexicano contaron una de los años 50 mexicanas que también era ese mismo planteamiento y también una película ambientada, pero eso, en el México de los años 50, 60 contaba esa historia y ese giro ha estado siempre ahí, muy presente. Débora, pues muchísimas gracias A por, ti, por la gracias. charla, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esto. Creo que una de las cosas que puede haber transmitido muy bien la sensación, y no sé si lo había experimentado, es, si no habéis visto las películas, las ganas que da que verlas. Esa es la Da clave, muchas ¿no? ganas de ver la selección de imágenes que ha hecho, consigue el efecto de, uy, pues que me interesa ver esa película, ¿no? Mm, Y eso es muy interesante porque, aparte de que ilustrarnos sobre el cine español, es interesante que despierte nuestro interés por verlo, más allá de que nos interese el tema, no nos interese el tema, seamos aficionados a la ciencia ficción o no lo seamos, ¿no? Es la capacidad de repente atraernos hacia las imágenes y concretamente la selección que ha sido suficientemente atractiva como para, yo creo, para para despertar eso. mm. Bueno, ahora un tiempo si queréis algo de preguntar antes de pues, que nos despidamos definitivamente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, se me ocurren varias preguntas que, que hacerte mucho. Bueno, primero felicitarte por la charla. Eh, una cosa que pensaba al hilo de lo que hablaba y sobre todo con el fracaso o el poco éxito comercial que ha tenido alguna de las películas, pienso también en el prejuicio ya no solo de los críticos, sino del propio público, ¿no? Del público español que pienso yo que antes de ir a ver una película de ciencia ficción española, eh, tenga más preferencia por verla bueno, una película americana con más presupuesto, con más publicidad también. No sé hasta qué punto eso también puede haber influido en el éxito de alguna de estas propuestas, ¿no? Y luego ya una cosa, bueno, más personal, en esas películas o en esas tres tipos de temas, de grandes temas de la ciencia ficción. No sé dónde encajaría los viajes temporales, que creo que es un tema también muy recurrente en la ciencia ficción. Y tenemos un ejemplo que es los cronocrímenes, ¿no? De Nacho Vigalondo, no sé un poco cómo lo encuadraría o cómo. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es verdad que ha habido el prejuicio también ha estado en el público, evidentemente, ¿no? Pero claro, el público tiene la oferta que tiene, o sea, tampoco puede elegir. O sea, quiero decir, tampoco es que el público estuviera clamando en España diciendo, por favor, que alguien haga una de ciencia ficción, ¿no? No es así, pero bueno, yo creo que se retroalimenta un poco todo, ¿no? Si la crítica no valora eso como buen cine, luego ese cine no se financia. No tanto que hubiera como una conspiración en contra de la ciencia ficción, sino más bien al contrario, que se preocupaban por otras cosas, les interesaban otras cosas y se hacían otras cosas, ¿no? Pero es curioso lo que dices del público, que sí que estaba interesado en la ciencia ficción, pero no en la española. Esto se dice mucho en algunos libros. Y antes comentábamos el caso de algunos directores que cambiaban su nombre para parecer que no eran españoles, como por ejemplo Juan Piquer Simón, que es un director que desde los años 70 está haciendo cine de aventuras, de ciencia ficción, fantasía, dedicado a un público juvenil. Tiene películas como Supersonic Man, que es un superhéroe al estilo Superman, o sea, tiene películas muy curiosas en ese sentido. Y él firmaba como
P. Simon, ¿no? Juan Piquer Simón, le quitaba la tilde a Simón y ponía las iniciales y sonaba como si fuera un director extranjero, ¿no? Y de hecho estrenó todas sus películas en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos países de Europa sin que nadie se planteara si era español o no era español este señor, ¿no? O sea que sí que había ese prejuicio y no es que se fomentara, pero se conocía y entonces se intentaba evitar con estrategias de este tipo a veces, ¿no? De hecho, también me ha llamado la atención que algunas de los ejemplos que has puesto no están ambientadas en España. O sea, por las imágenes no parecerían en absoluto que son películas españolas, ¿no? Incluso por Claro, los actores en la película de El sí, Proyecto Lázaro no son actores españoles. Entonces hay también como creo, un intento de camuflar en cierta manera esa españolidad de en las cierta películas. medida sí, pero es verdad que en el cine más reciente, más contemporáneo, ya es algo muy habitual. Por ejemplo, en Autómata es una película financiada casi totalmente por países. Hay una financiación española, pero sobre todo otros países europeos. Está rodada en Bulgaria. El director es español, pero el protagonista es Antonio Banderas, que no sé si lo podemos considerar ya como un actor vinculado al cine español o más bien al cine de Hollywood. O sea, esas cuestiones de internacionalidad y de globalidad ya están muy presentes en el cine contemporáneo en general, pero claro, también ayudan a creerte más la historia. Si la historia de Autómata sucede en Talavera de la Reina, pues no, Complicado. cuando si pasa en Los Ángeles, pues los estadounidenses se lo creen, porque no sé por qué tienen como esa autoestima de otro tipo, ¿no? Todas las invasiones extraterrestres son en Washington, no van a ser en Rusia ni en África, ¿no? Pues aquí estamos un poco lo contrario, ¿no? Tenemos ese complejo, entonces tiene que parecer que no pasa aquí, ¿no? Y tu segunda pregunta, te voy a leer literalmente lo que él dice, porque en el primero de los grupos él dice impacto de fuerzas más allá de la esfera humana, encuentros con seres extraterrestres o con otros mundos y otros tiempos, ¿no? Que sería un poco ahí donde él lo encaja Claro, al claro. final de esa primera frase, como otros mundos, ¿no? El mundo del futuro o del pasado, que encajaría. Es verdad que no hay muchas películas españolas que traten el viaje del tiempo. Los cronocrímenes para mí es la más interesante. En todo caso, la serie de televisión, la, Bueno, la- El Ministerio del El el Tiempo, Ministerio Ministerio del claro, del es, Tiempo. Tiempo, que es es evidente, la que, sí, sí. claro, que Es juega un poco, la que es más... la que se ha convertido un poco en la referencia Sí, sí, sí. Ministerio del Tiempo, claro. Ahí sí, porque Claro. consiste precisamente en eso, ¿no? En viajar al Frecuentemente, pasado. gente, eso. Sí. Antes hablaba con Débora, antes estábamos hablando justamente de lo que tú comentabas, del tema de los espectadores, ¿no? Y yo tengo la teoría, evidentemente no constatada ni demostrada de ninguna manera, que según las generaciones, hay una generación que es la que no es la nuestra, ni la más joven todavía, porque ya un poco la anterior, y si eso es lo mismo, los más veteranos de la sala lo han escuchado de sus padres o de sus abuelos, ¿no? ¿De qué estas tonterías? Estas cosas del futuro, esto, lo cercano, ¿no? Y entonces tú le podías contar o podían entender un western, podían tener una película de cine negro con gángster en Estados Unidos, donde yo hablaba con Mike, habían robado no sé cuántos perfectamente, pero no los metiera en rupturas temporales. Es decir, esa famosa frase que se nos achaca de que inventen otro, que fantaseen otros en un país que es la cuna del Quijote, lo cual tiene mucho delito. Sí. Pero es llamativo, ¿no? Yo creo que el público quiere sentirse identificado cuando ve cine, cuando lee novelas, etcétera, ¿no? Y, y claro, las problemáticas de la ciencia ficción, como decías tú, no son cosas que le estuvieran pasando a la España de los años 60, por ejemplo. Por eso ahora la ciencia ficción está tan de moda y se ha vuelto como muy de actualidad, porque hoy en día sí que estamos viviendo cosas que nos acercan a estos temas y a estos debates, ¿no? Como el desarrollo de la inteligencia artificial que decíamos antes, o experimentaciones médicas, de modificación del ADN, posibilidades que sí que vemos más reales y por las que a lo mejor no nos sentimos plenamente identificados, pero sí que podemos entender y conectar mucho más fácilmente, ¿no? Débora, lo dicho, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Muy agradecido por habernos ilustrado todo esto, por despertarnos el interés por ver la ciencia ficción y por acercarnos, para los que no sean aficionados, yo sí lo soy y muchos de los que estamos aquí lo somos, pero para los que no lo son, yo creo que es una forma muy interesante de acercarnos a este género y dentro además de una cinematografía que aparentemente no lo tiene, pero en tu libro lo cuentas muy bien y hace un listado perfecto de todas las que han tenido. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Y a ustedes decirles simplemente que la próxima cita la tenemos no el mes que viene, sino en el mes de diciembre con otro género. También vamos a trabajar otro género, en este caso el cine de animación español.
es algo que también como que queda como muy perdido ahí y también existe y ha existido y existió y ha existido y sigue existiendo. Quizá también como la ciencia ficción, muy de moda últimamente, pero con unas tradiciones y unos orígenes muy, muy interesantes. Vuelvo a la referencia. Aquí habrá algunos de los que estén aquí que recordarán Garbancito de la Mancha, que es uno de los grandes hitos de la animación española de los años 40 y 50. Érase una vez, que es una especie de versión muy particular, hecha por animación española, muy trabajada, hecha, tomando como referencia la Cenicienta. De hecho, si no recuerdo mal, y esto nos lo explicará de una forma muy clara, Manuel Sicilia, que es director y productor de cine de animación de aquí de Granada, es el autor, por ejemplo, de películas de animación ganadora del Goya, como El lince perdido. Si no recuerdo mal, el Gabarcito de la Mancha es la primera película de animación europea de largometraje, lo cual, insisto, europea, es decir, compitiendo con todos los demás países del mundo, esa producción es española, ¿no? Entonces, lo que hará será un recorrido histórico por esa animación, por ese concepto de la animación en España, hablando tanto del cine como también de la televisión, que tan importante ha sido pues, para generaciones completas, donde la animación española, los Don Quijote, los Mosqueperros, etcétera, etcétera, todo eso forma parte de todo un bagaje de memoria histórica que la animación ha hecho y donde de nuevo tenemos ese desprecio, ¿no? La animación son cosas para niños. No, depende de cómo lo haga. La animación es un formato más, ¿no? Sí, sí, no, iba a decir simplemente apuntar que también hay películas de ciencia ficción de animación española, ¿no? Está Planet 51, que es la más Por conocida, ejemplo, pero hay otras exacto, anteriores, ¿no? Peraustrinia 2004, exacto, exacto. PK 3, Pinocho 3000, hay unas cuantas ahí que... Sí, sí. Pues justamente sobre eso será lo que hablaremos, como digo, en el mes de diciembre con Manuel Sicilia, que, como digo, un granadino, por cierto, que, como digo, también ganador de varios Goya por sus películas. Aquí lo espero. Muchísimas gracias.